Buenas, bienvenidos a Filosofía a la Mano. En el video de hoy vamos a hablar sobre una polémica que se originó en TikTok sobre la dificultad que puede llegar a generar la lectura de libros clásicos. La cuestión fue la siguiente. Una chica subió un video diciendo que quería leer Cumbres Borrascosas antes de que saliera la película y que cuando se sentó a leer el libro le fue casi imposible, le era muy difícil. Entonces la salieron a atacar de todos los lados diciendo que vos estás acostumbrada a leer literatura basura y un montón de cosas más. Y eso es de lo que vamos a hablar en el video de hoy. Porque es una realidad que nuestro consumo sobre los libros, en torno a los libros, ha cambiado y que gran parte de ese cambio se debe a la proliferación de creadores de contenido sobre libros, lo que se conoce como BookTok, Bookstagram, Booktubers. Y me parece que ahí es cuando hay como dos cuestiones. Por un lado está la proliferación de lectura, es decir, creo, o tal vez es un sesgo de confirmación, pero me parece que la gente lee más. Voy a una librería y hay gente viendo qué comprar o qué libros les gustaría leer. Y son libros que, por lo general, los creadores de contenido recomiendan. No por nada hay un boom de Dostoyevsky. Es como, ¿de dónde sale ese boom? ¿Por qué la gente quiere leer a Fyodor Dostoyevsky? Y es precisamente porque hay un montón de creadores de contenido que lo recomiendan, que ensalzan su forma de escribir, las cosas que cuentan, las temáticas que el propio autor habla en sus obras, pero no solamente eso, sino un montonazo de otras obras, por ejemplo, Cumbres Borrascosas, literatura clásica en general. Y acá hay cuando se arma como una polémica en torno a leer libros clásicos versus leer literatura que yo voy a llamar de consumo. Es decir, estas obras que se caracterizan por su lectura rápida, por ser masivos, ¿no? Hay como una especie de hype en donde sale un libro, se hypea en redes sociales y todo el mundo va, lo quiere adquirir, lo lee y bueno, ahí salen reseñas positivas o reseñas negativas. Pero se trata de libros rápidos, que se leen rápido. Entonces vamos a analizar este fenómeno. Hay creadores de contenido que suelen dividir a la literatura en dos categorías, literatura de primera y literatura de segunda. En la literatura de primera entrarían los libros clásicos que nosotros conocemos, los clásicos de toda la vida, los antiguos que han sobrevivido al paso del tiempo, y en literatura de segunda podríamos decir la literatura más actual, de consumo rápido, historias sencillas, bueno, esa sería la literatura de segunda. Y esta división, por supuesto, genera polémica. Sin embargo, me parece que hay un hecho que es innegable y es que leer obras clásicas, leer libros clásicos, conlleva una dificultad un poco, si no mucho, mayor que leer literatura de consumo. El propósito de este video en parte es indagar ¿por qué? La literatura clásica es más compleja de leer que la literatura de consumo. En primer lugar, podríamos decir que la literatura clásica tiene un lenguaje un poco más complejo. ¿Por qué? Porque está alejado en el tiempo a nosotros. Es decir, no es lo mismo leer una obra en 1500, 1600, 1700, 1800 que un libro que salió este año. Y esto se debe a que hay una distancia epocal, ¿no? Hay una distancia de época que nos separa de los clásicos de nosotros mismos. Los libros clásicos, entonces, fueron escritos en una época, en un contexto y en un lenguaje diferente, que para ellos era el lenguaje de su época. Es como que nosotros ahora escribamos un libro con nuestro lenguaje, pero vaya a ser leído dentro de 100, 150, 200 años, y es como va a generar esa especie de extrañeza en el lector. Bueno, lo mismo nos sucede a nosotros. Los libros clásicos, entonces, fueron escritos en un tiempo y en una época distinta a la que nosotros estamos transcurriendo en la actualidad. Y eso supone ya una primera distancia y una primera dificultad. ¿Por qué? Porque implica un ritmo y una forma no solamente de leer, sino de escribir. Las obras clásicas, por lo general, tienen un estilo muy propio, que no es el estilo que podemos encontrar en los libros y en las obras actuales. Y además, el ritmo es más lento, la narración es más compleja, el nudo o el núcleo conflictivo
y la propia historia se va desarrollando de una manera distinta, de una manera más lenta. Y eso no se condice con nuestros tiempos acelerados, en donde todo es ya, en donde todo es lineal y todo es más sencillo, podríamos decir. Y hago una aclaración. Por supuesto, no todas las obras actuales, no todos los libros actuales tienen este enfoque más rápido y más sencillo. Eso es obvio. Estoy hablando en términos generales. En segundo lugar, hay una cuestión y es que estamos acostumbrados a una lectura rápida y de consumo. Es decir, esto que decía de que hay libros muy hypeados que presentan una estructura y una narración simple y sencilla. Estamos tan acostumbrados a ese tipo de libros que cuando decimos, che, voy a leer una obra clásica, o sea, claramente tu cerebro está seteado, está acostumbrado a un tipo de lenguaje, a un tipo de narración rápida, sencilla, que cuando te topas con libros más complejos, como son las obras clásicas, porque nos separa una distancia que es propia del autor que la escribió y no es propia de la nuestra. Y bueno, sí, obviamente se te va a complicar, porque la lectura implica un proceso de acostumbramientos, es un ejercicio leer. Entonces, si vos estás acostumbrado a un tipo de lectura y no a otro, acostumbrarte a este otro tipo de lectura te va a llevar tiempo, no va a ser instantáneo. Y eso no quiere decir que no lo puedas hacer, sino que vas a tener que entrenarlo para poder hacerlo. Y en consonancia con lo que dije en el punto anterior, en tercer lugar, resaltar esto, ¿no? Que la lectura es algo que se entrena. Desde chiquitos, o sea, cuando somos bebés, no sabemos leer. Vamos aprendiendo gradualmente a leer. Y entonces, pasar de un tipo de lectura más simple, más cozy, podríamos decir, a una lectura mucho más compleja, mucho más cargada de sentidos y significados, con un lenguaje un poco más complejo, una narración mucho más lenta, implica una especie de entrenamiento. Es decir, podemos preparar a nuestro cerebro para seguir e interpretar y captar el sentido de las obras clásicas, pero eso requiere un entrenamiento. Hay gente que tal vez lo lee de una vez y ya está, pero hay otros que nos cuesta más. Esto supone, este entrenamiento, un cambio, ¿no? No solamente en nuestra forma de leer, sino también un cambio en nuestra forma de apropiarnos de las cosas, en donde tengamos que abrazar la lentitud y dejar de concebir a la lectura como una carrera contrarreloj. Es decir, tengo que terminar de leer este libro en una semana y pasar a otra cosa. O sea, no intentes leer a Cumbres Borrascosas o Fyodor Dostoyevsky en una semana, porque es complejo y no es una cuestión tuya de que tu cerebro está matado, sino que es una cuestión que es real. Si sumamos otras obligaciones que tenemos en nuestra vida diaria, es obvio que nos va a costar, pero eso no implica que no podamos hacerlo, solo que tenemos que ser pacientes, leer con lentitud y que nos lleve el tiempo que nos lleve, no importa si nos lleva un mes y medio, 2 meses, nos lleva el tiempo que nos lleva. Y voy a contar una historia personal, y es que yo, bueno, todo el mundo sabe acá, este es un canal de filosofía y a mí leer filosofía me cuesta, es un proceso que me cuesta bastante. Me propuse como meta el año pasado empezar a leer literatura porque siento que la literatura tiene esa cuestión de expandir la creatividad, la imaginación, que era algo que me estaba costando en su momento gestionar. Y dije, bueno, ¿por qué no empezar a leer literatura? Pero ahí me encontré con esta otra paradoja, y es que no es lo mismo leer literatura rápida que leer obras clásicas. Empecé con literatura rápida porque me parece que es algo de placer, y después intenté seguir con obras clásicas y obviamente me costó. Y ni hablar de obras filosóficas que llevan su tiempo, tienen su propio ritmo también. Entonces, para mí también supone alejarme de esta lógica de la rapidez y de la sencillez para entrar en una lógica más de la lentitud y más de el tiempo. Es decir, me va a llevar sus buenos meses terminar una obra. Y voy a decir algo, y es que el año pasado me leí Mistborn 1, 2 y 3, la trilogía de Brandon Sanderson, y estuve 6 meses para leerla. 6 meses. Y la obra se me hizo compleja. Entonces digo, las cuestiones sobre qué es lo complejo, qué no es complejo, qué es fácil y qué no es fácil, no son fáciles de zanjar de una vez para siempre. Lo que para mí es difícil, para otro puede no serlo, y a la inversa. Y me parece que es una cuestión bastante individual y que hay que sacarle el prejuicio a todas estas cuestiones. Y que tampoco tenemos que cerrarnos y decir, listo, esto no es para mí, sino que
es una especie de entrenamiento. Y por supuesto, leer es algo bueno para nosotros, es bueno para el ser humano. Hay estudios que comprueban que la lectura retarda nuestra capacidad de pérdida cognitiva que puede generar en la vejez. Eso se retarda, tenemos como más agilidad mental. Pero obviamente nuestras formas de leer actuales se están volviendo cada vez más rápidas y devorantes. Y esto, por supuesto, no solo moldea nuestros hábitos lectores, sino también la forma en que nuestros cerebros se acostumbran a leer. Es decir, si yo estoy acostumbrada a leer cosas rápidas, cosas sencillas, narraciones sin tantos giros, sin tantas complicaciones, y bueno, mi cerebro se va a acostumbrar a leer eso. Entonces, cuando quiera leer algo clásico es como, uy, qué macana, está un poquito difícil esto. Entonces, la propuesta o lo que yo intento traer a la mesa, que es hora de amigarse con la lentitud y lo difícil, en pos no solo de activar nuestra capacidad de comprensión, sino también de disfrutar de grandes clásicos de la literatura o de la filosofía o de la rama de las ciencias que a vos te importan y te interesen, pero siempre y cuando abrazando, ¿no?, estas dificultades. No son dificultades, sino más bien estas lentitudes, este tiempo lento, este tiempo de lo difícil, ¿no? De que las cosas tardan en hacer su efecto. Es decir, no voy a interpretar de una vez y para siempre Cumbres Borrascosas. Cuando leí Cumbres Borrascosas, les juro, me costó un montón y lo leí el año pasado, ¿no?, en materia de literatura. Me gustaría volver a leer la obra, pero claramente ahora con mi propio ritmo. Entonces se me ocurrió, a raíz de todo esto, que podríamos hacer un ciclo de lectura conjunta en donde yo lea, no sé, 1, 2, 3 capítulos de una obra clásica y acá se exponga esa obra. Me gustaría empezar estos ciclos de lectura compartida. O sea, lectura compartida en el sentido de que nos vamos a sentar, o sea, yo me voy a sentar a leer la obra clásica y la vengo a transmitir acá en YouTube, en pos de acostumbrar el cerebro a la lectura de obras clásicas. Entonces, hasta acá el video de hoy. No olviden dar like, comentar y suscribirse para seguir recibiendo más videos como este.